Dios te bendiga. Como teólogos, nosotros tenemos que ayudar a otros con humildad a cuidar la doctrina bíblica. Y no importa que haya habido una confusión por cientos o miles de años, a veces uno puede aportar unos granitos de arenas, especialmente cuando la gente viene y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. Y quiero aprovechar este momento para leer un poquito de la Biblia, leer y hacer preguntas de conocimiento. No son preguntas de análisis, ni de evaluación, ni de comprensión, ni de síntesis, ni de juicio, sino el nivel básico, que es de conocimiento. Cuando tú preguntas, por ejemplo, ¿cuánto, cuál es tu nombre? La gente debe saber eso. Y quiero hablar un poquito sobre el asunto del espíritu, el asunto que sucedió con lo que Jesucristo habla y con la promesa del Espíritu Santo y otros detalles, porque algunos de nuestras personas nos han preguntado y yo les dije, les voy a hacer una declaración por internet. Dice la Biblia en Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y eso es algo que dijo Jesucristo. Recuerden eso. Y eso lo dijo Jesucristo dentro de no muchos días. Ahora bien, escuchen esto. Ahora bien, comienza una conversación sobre la restauración de Israel. Y él le dijo, yo no, ahora mismo no es de eso que estamos hablando, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, Jesucristo les está diciendo, van a ser bautizados, cuando sean bautizados recibirán poder, van a recibir poder y me seréis testigos. En otras palabras, el poder que van a recibir es para ser testigos. ¿Qué significa ser testigos? Ser testigos significa testificar. ¿Ven que no estoy complicando las cosas? Es ser testigo o hablar de algo. O sea, yo te voy a dar poder para que testifiques de mí. ¿Para qué recibieron el Espíritu Santo que le dijo Cristo? Para testificar. Ahora, veamos un poco. Se fue Cristo. Bien. Oye bien. Hay una confusión con los 120, con el aposento alto. Hay un grupo de mentiras inocentes repartidas en la culturalidad del Evangelio, que leyendo la Biblia vamos a ver cómo podemos ayudar. Bueno, se fue Cristo. Se fue. Ahora bien, el ángel les dijo, ¿verdad? Ya, váyanse, que, ¿verdad? Él volverá. Mira aquí. Volvieron a Jerusalén. Estaban en el monte, estaban por allá, ¿verdad? Con ellos, estaban con Jesucristo. Ahora volvieron a Jerusalén desde el monte de Olivo, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Caminaron, que si milla y media, caminaron, entraron a Jerusalén. Oye, entrados ellos, los que estaban, los discípulos, ¿verdad? La gente, subieron al aposento alto donde moraban los discípulos, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Estaban, era una habitación, un cuarto alto. Oye, no habla de 120 gente, ¿ok? No hablaron de 120 personas. Estamos hablando de que ahí cuando el Señor asciende al cielo, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, etcétera, etcétera, etcétera.
No dice cuántos son. No dice cuántos son. Ahora bien, los que vinieron, los últimos que vinieron, dice, volvieron a Jerusalén y subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, etcétera, etcétera. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estamos hablando de una casa donde vivían esta gente. ¿Ok? Los 120 no aparecen. ¿Me entienden? No hay 120. El aposento alto era donde vivían ellos. Moraban, vivían ahí. Porque acuérdate que ellos no se habían ido de Jerusalén porque Jesús les dijo que no se fueran de Jerusalén. Hablemos. En aquellos días, Pedro se levantó de en medio de los hermanos. O sea, en un culto, Pedro comenzó a predicar. No dice que fue dentro del aposento alto. Los reunidos ese día eran como 120 en número. Entiendan eso. Los reunidos eran como 120. Él comenzó a predicar y predicó, 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 predicó y predicó y siguió predicando. En el capítulo 2 de Hechos 2, usted puede ver aquí Hechos 2, vamos a Hechos 2, y estoy usando la Biblia Reina Valera, que es la que ustedes más conocen. Ya, acuérdate que en Hechos 1, la reunión de los 120 fue donde ellos, mira, él estaba predicando y dice, bueno, pues vamos a elegir a José o a Justo, a José, Justo y Matías, y eligieron eligieron el que sustituyó a Judas y fue contado con los 12 apóstoles. La reunión y la conversación de los 120 terminó en la elección de Matías. ¿Estamos listos? Vamos por el capítulo 2. Hechos 2. Cuando llegó el día del Pentecostés era una fiesta judía que se celebra en Israel. Ellos estaban todos unánimes juntos. No sabemos cuántos. No son los 120 y no están en el aposento alto. No, dice, llenó la casa donde estaban sentados. Llenó la casa, no el aposento alto. Estamos hablando de una casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Escucha con atención. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les diera que hablasen. Lenguas. Al hablar de otras lenguas en este momento, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Para qué Jesucristo bueno, bien dice aquí, claro, oye bien, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y hablaron en otras lenguas. Todas las otras traducciones dicen otros idiomas, pero vamos a seguir con lenguas de Reina Valera. En Jerusalén
vivían muchísimos judíos y gente de todas las naciones. Y hecho este estruendo, se juntaron y estaban confusos. ¿Quiénes estaban confusos? Los judíos, los que vivían en Jerusalén, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿En qué? En su propia lengua. O sea, ¿en qué está? En cuando los personas que estaban reunidos ahí, las personas que estaban reunidos, que no eran en el aposento alto, tampoco eran los 120, escuchaban y estaban atónitos y maravillados, diciendo, pero estos son de Galilea. ¿Cómo les oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua? Partos, medos, etcétera, 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 etcétera. Y romanos, tanto, etcétera, etcétera, diciéndoles, hablaban las maravillas de Dios. Cuando hablaban en lenguas, ¿qué era lo que hablaban? Las maravillas de Dios. En Hechos 1:8, Jesucristo les dijo, les voy a dar poder para que hablen las maravillas de Dios. Cuando o sea, recibirán poder. Cuando reciben poder, el poder es para hablar de Dios. Dice aquí que la gente se maravillaba de todos esos países, las regiones de África y romanos residentes, cretenses y árabes, a hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Oh Dios, mira, aquí no habla de lenguas angelicales. Aquí no dice nada de lenguas angelicales. Estamos leyendo la Biblia y no quiero poner cosas que no están aquí. El don de lengua, eso es otra clase. Es un don que Dios da y da un don de interpretación de lenguas también. Ahora bien, el capítulo 2 lo dice claro. Pedro se pone de pie y comienza a decir, óiganme, óiganme esto, esta gente no está borracha, son las 9 de la mañana. Esto dijo, esto dijo el profeta y sigue hablando del profeta y hablando de lo que dijo el profeta y sigue hablando de Jesucristo y sigue hablando de Jesucristo. Se compungieron de corazón. Pedro le dijo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse y ustedes recibirán el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse y recibirán el Espíritu Santo. Se entraron, ese día se añadieron como 3,000 personas. Ya. Se han salido muchísimas doctrinas de ahí, de que somos pentecostales porque hablamos lengua. No, eso no es verdad. Nosotros no somos pentecostales. El pentecostalismo no puede estar basado en el día del Pentecostés, porque en el día del Pentecostés los 120, no había ningún 120 en la tampoco en el aposento alto. Eso es culturalidad. Yo te invito a que estudies teología con nosotros y si quieres saber realmente, porque así como hay aquí algunos errores de evangelio cultural, pero hay que saber realmente, bíblicamente, hay que saber diferenciar el evangelio cultural del evangelio real. Claro, mira esto. Es bueno decir, esto es una profecía de la que habla Pedro sin problema. Él está hablando
Él está mencionando en la profecía todas estas cosas que van a pasar en los postreros días. Todavía estamos en los postreros días. Y si nosotros buscamos alguna otra versión que no ofenda a gente sensible, que no es la intención, aunque yo sé que mucha gente nos va a sacrificar, nos va a matar, solo porque leímos la Biblia. Todos estaban reunidos en un mismo lugar, no dice que estaban reunidos en ningún sitio, estaban sentados a hablar en otros idiomas, de donde estaban, etcétera, y los escuchamos nosotros hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Ya. Nicky Cruz dice un testimonio que él oró para que el Señor lo pusiera a hablar inglés, y dice que él predicó en inglés. Con eso concluye esta pequeña orientación. Espero haberle podido ayudar en algo. Si alguien no hemos interpretado, no, yo no he hecho exégesis, no he hecho interpretación profunda, solo leímos la Biblia. De hecho, no es cierto que 120 estaban en un aposento alto y recibieron el Espíritu Santo para hablar en lengua, y a partir de ahí es que nosotros hablamos lengua. No, el don de lengua y la interpretación de lengua son dones del Espíritu Santo que Él le da a quien Él quiere, junto con sanidad, con liberación, con servicio, con profecía, con ministración, con ayudar. Lo que pasa es que hay gente que busca dones que lo hagan sentirse famoso. Señor, Dios le bendiga. Cualquier cosa. Yo soy Natanael Valenzuela. Mis comentarios son míos propios, no de la universidad, pero los amamos en Cristo. Que Dios le bendiga abundantemente.